Evangelio de hoy. Martes 1 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 23 al 27. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca, y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte, que la barca desaparecía entre las olas. Mientras tanto, Jesús dormía. Los discípulos lo despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les respondió, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Aquellos hombres, maravillados, decían: ¿Quién es este, a quien hasta los vientos y el mar obedecen? El misterio del miedo en el corazón humano. El corazón humano es una tierra a menudo sacudida por temores profundos, por angustias que no siempre se pueden nombrar, por temblores que nacen de lo invisible, de lo inesperado, de lo que no podemos controlar. El miedo es una presencia antigua. Un susurro que comenzó a resonar desde que el hombre perdió la total comunión con su Creador. Y se sintió desnudo, frágil, expuesto al misterio de la vida y de la muerte. Este Evangelio nos presenta una escena de fuerte simbolismo espiritual. Una imagen que representa nuestras propias tempestades internas. Los momentos en los que parece que todo se hunde, que la barca de nuestra vida se tambalea. Y en medio de ese escenario agitado, hay una figura que desconcierta: Jesús duerme. La barca como imagen de nuestra vida. La barca representa nuestro recorrido vital, nuestro tránsito por el mar incierto de la existencia. No es una travesía cómoda, ni previsible. A veces navegamos en calma. Sentimos el sol suave, el viento favorable. Pero en cualquier momento, sin aviso, puede estallar la tormenta. Pueden levantarse olas violentas, vientos que parecen querer hundirnos. La barca no es solo un lugar físico. Es nuestra vida concreta. Es nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros compromisos, nuestras noches oscuras. Y en esa barca estamos nosotros, como los discípulos, intentando avanzar. A veces con fuerza, a veces con miedo. Muchas veces sin comprender del todo hacia dónde nos lleva el mar. Jesús en la barca, presencia silenciosa. Lo más desconcertante de esta escena no es solo la tormenta, sino el sueño de Jesús. Él está allí, en medio de ellos. Pero no reacciona con la urgencia humana que esperaríamos. Él duerme. No porque sea indiferente, sino porque su descanso revela algo más profundo: la paz de quien sabe que todo está en las manos del Padre. Jesús duerme no como quien huye del peligro, sino como quien no le teme. Y en su descanso nos está enseñando un camino: la confianza total. La certeza de que ninguna ola es más grande que el amor del Padre. El grito del miedo y la súplica del corazón. Los discípulos lo despiertan. Lo sacuden con su grito lleno de miedo. No gritan con calma, ni con fe profunda. Gritan porque sienten que perecen. Y ese grito es nuestro también. Porque cuando la vida se vuelve incontrolable, cuando el dolor nos golpea, cuando todo parece desmoronarse, también nosotros gritamos: Señor, sálvanos. Es una súplica sincera.
aunque nacida del miedo, no de la confianza plena. Y sin embargo, ese grito encuentra respuesta. La pregunta que revela el alma. Jesús se levanta. Y antes de calmar el mar, dirige a sus discípulos una pregunta que corta como espada: ¿por qué tenéis miedo? No es un reproche destructivo, sino una revelación de su fragilidad. Un llamado a mirar dentro del corazón, a descubrir la raíz de sus temores. ¿Dónde está vuestra fe? Parece decirles: ¿acaso no me conocéis aún? ¿Acaso pensáis que yo puedo dejarlos hundir? Y esa misma pregunta resuena en nosotros. Cada vez que permitimos que el miedo nos paralice, que la angustia nos robe la paz. Jesús no nos condena por temer, pero sí nos llama a reconocer cuán lejos puede llegar una fe que confía. El silencio del mar como eco de la autoridad divina. Entonces, el mismo Jesús que dormía se levanta con autoridad divina y habla al mar. Y el mar escucha. El viento se somete. Las aguas se calman. Su palabra no es solo voz humana. Es el Verbo eterno que había ordenado los cielos en el principio. La naturaleza reconoce a su Creador. Se somete a su autoridad. Y el caos se convierte en calma. La violencia en silencio. El abismo en paz. El asombro ante lo que no se entiende. Los discípulos quedan maravillados. No solo por el milagro, sino porque se sienten confrontados con algo que supera su lógica. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Su pregunta no es solo un gesto de asombro. Es el inicio de una revelación más profunda. Empiezan a comprender que Jesús no es un simple maestro, ni un profeta más, sino el Señor de la creación. El Hijo del Dios vivo. La paz verdadera, no ausencia de tormentas, sino presencia de Cristo. Este pasaje nos recuerda que tener fe no significa que no vendrán tormentas. Significa que cuando lleguen, no estaremos solos. La paz que Cristo nos da no es una vida sin sobresaltos, sino la certeza de que su presencia es más fuerte que cualquier miedo. Aunque duerma, aunque parezca ausente, Él está. Y en su tiempo, actúa. El miedo como oportunidad de madurez espiritual. Este evangelio también nos enseña que el miedo puede ser ocasión de crecimiento. Cuando todo va bien, es fácil decir que creemos. Pero es en medio de la tormenta donde se revela el verdadero estado de nuestro corazón. La fe se purifica en la prueba. Se robustece en la noche. Se fortalece en la lucha contra el pánico. Jesús no quita la tormenta de antemano. Deja que se manifieste. Para que también se manifieste la debilidad de sus discípulos. Y así puedan crecer en fe. Nuestra fe en el Dios que duerme confiado. En muchas etapas de nuestra vida, sentiremos que Dios duerme. Que no actúa. Que no responde. Pero su silencio no es abandono. Es confianza. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Ve lo que no vemos. Conduce desde el misterio. Y nos forma desde dentro. La verdadera fe es aquella que confía incluso cuando no siente. Que espera aunque no vea. Que permanece incluso cuando todo tiembla. El silencio de Dios y el arte de confiar. A veces,
Lo que más nos desestabiliza no es la tormenta exterior, sino el silencio interior de Dios. Ese aparente dormir que, como en este Evangelio, nos resulta desconcertante. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué permites que las aguas se levanten hasta cubrirnos? Y sin embargo, si aprendemos a mirar más profundamente, descubrimos que ese silencio no es descuido, ni ausencia, sino pedagogía divina. Dios nos entrena para la madurez. Y la madurez no se alcanza con respuestas inmediatas, sino con procesos, con experiencias que nos llevan a confiar en lo que no se ve. En ese silencio, en ese sueño aparente de Jesús, Él nos está enseñando a soltar el control, a caminar por fe y no por vista, a descansar no en la calma del mar, sino en la fidelidad de su corazón. La fe que despierta a Cristo en nosotros. Cuando los discípulos lo despertaron, no solo interrumpieron su sueño, sino que hicieron visible la tensión entre el miedo humano y la confianza divina. Ellos querían una acción inmediata, una solución a su angustia. Y Jesús se levantó. No solo físicamente, sino también como respuesta a la súplica de sus corazones inseguros. Así también nosotros. Cada vez que clamamos desde la profundidad del alma, sálvanos, despertamos a Cristo en nosotros. No porque esté dormido realmente, sino porque su presencia necesita ser reconocida desde la fe. La autoridad de su palabra sobre el caos. El milagro del mar calmado no es un simple gesto de poder. Es una proclamación de su señorío sobre todo lo creado. La palabra de Jesús penetra donde ningún ruido humano puede llegar. Disuelve el caos. Impone orden. Y hace nacer un nuevo silencio, el silencio de la paz. Ese mismo poder está vivo hoy. No en forma de espectáculo, sino en lo profundo de la oración. En la palabra proclamada. En la Eucaristía silenciosa. Cristo sigue hablando a nuestras tempestades. Y su voz no necesita gritar para ser eficaz. Basta que nosotros la escuchemos desde dentro. El mar como reflejo del alma humana. En la tradición espiritual, el mar ha sido muchas veces símbolo del alma. En calma, refleja el cielo. Permite ver con claridad. En agitación, todo se vuelve confuso. Inestable. Nuestra vida interior también puede experimentar estas oscilaciones. A veces estamos en paz. Pero muchas otras veces sentimos que todo se revuelve dentro. Que las emociones nos desbordan. Que el miedo nos paraliza. Allí es donde necesitamos que Cristo nos hable. No solo para calmar lo externo, sino para ordenar lo profundo. La tormenta como lugar de revelación. Curiosamente, fue en medio de la tormenta donde los discípulos descubrieron una dimensión de Jesús que no conocían. Fue allí donde lo vieron dominar el viento y el mar. Fue allí donde se preguntaron con asombro reverente, ¿quién es este? Así también en nuestra vida. Los momentos de mayor oscuridad pueden ser espacios donde Dios se revela de manera más profunda. No es que Él cambie. Somos nosotros los que en la necesidad abrimos los ojos del alma. Y lo contemplamos como realmente es. La travesía no termina con la calma. Después de calmar el mar, la travesía sigue. La vida no se detiene porque un milagro ha ocurrido.
La calma es una estación, no el destino. El Señor quiere que avancemos. Que aprendamos a llevar la lección de la tormenta al siguiente tramo del camino. La paz no es el fin. Es el estado necesario para seguir caminando con fe. De discípulos temerosos a testigos valientes. Los mismos que temieron en la barca. Un día serán los que prediquen con valentía hasta dar la vida por Cristo. El miedo no tuvo la última palabra en ellos. Y así también puede ser en nosotros. Si dejamos que Cristo nos forme en cada crisis. Que nos moldee como el alfarero en el barro. Que haga de nuestro corazón un lugar firme. No se trata de no temer nunca, sino de saber a quién acudir cuando el miedo nos visite. Mar adentro con confianza. Al final. Esta escena es una invitación a seguir navegando mar adentro. A no quedarnos en la orilla de la comodidad. A no construir una fe para tiempos soleados solamente. El Evangelio nos llama a la profundidad. Al riesgo confiado. Al abandono sereno. Porque Cristo no es solo el que calma la tormenta. Es también el que nos conduce por ella. ¿Y si Él está con nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? La fe como mirada confiada. La fe es mirar a Jesús más que a las olas. Es mantener fija la mirada en Él. Aunque el mar brame. Cuando el alma se entrena a mirar al Señor. Incluso el caos pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque se relativiza. No existe tormenta más grande que su amor. No hay ola más alta que su fidelidad. Y esa certeza, aunque frágil al principio, va creciendo en quienes perseveran. El milagro más profundo. Más allá del mar en calma. El verdadero milagro es el cambio en los discípulos. Algo se transforma en ellos. No son los mismos después de esa noche. Han visto algo que ya no se puede olvidar. Así también en nosotros. Cuando Jesús se revela en medio de nuestras crisis, algo cambia para siempre. Puede que no tengamos palabras, pero el alma recuerda. Y esa memoria se vuelve roca. Cimiento de la fe. La noche como escuela de oración. En la noche del mar agitado. Los discípulos aprenden a orar. No con fórmulas, sino con clamor. No con palabras elocuentes, sino con verdad. La noche enseña a orar con el alma desnuda. Y ese aprendizaje, una vez adquirido, se convierte en compañero fiel. Cada oración pronunciada en medio del dolor es semilla de una fe más profunda. Y cada noche con Cristo, aunque oscura, deja una luz que guía. El Maestro de la Paz. Jesús no es solo un solucionador de problemas. Es la paz misma. Su presencia trae calma no porque todo desaparezca, sino porque su amor reordena. Donde Él está, todo se serena. Incluso las heridas duelen distinto. Incluso el miedo se transforma en confianza. Jesús es el príncipe de la paz. ¿Y quién lo acoge en su barca? Lo acoge en el corazón mismo. La pedagogía del desconcierto. A veces, Dios permite que nuestras seguridades se desmoronen. No para castigarnos, sino para mostrarnos donde habíamos puesto verdaderamente nuestra confianza. El desconcierto que viven los discípulos al ver al Maestro dormido.
En medio de una tormenta que amenaza con hacerlos naufragar. Es también nuestro desconcierto cuando sentimos que Dios guarda silencio ante nuestro sufrimiento. Pero es justo ahí donde el corazón aprende que fe no es tener todas las respuestas, sino permanecer. Esperar. Confiar. Aun cuando no comprendemos el modo de obrar de Dios. Dormido, pero no ausente. Jesús duerme, pero no abandona. Su sueño no es olvido. Es confianza. Es la expresión de una paz profunda. De quien sabe que el Padre está presente aún en la tormenta. A veces, proyectamos en Dios nuestras propias inseguridades. Y creemos que su silencio equivale a desinterés. Pero el sueño de Jesús es una lección silenciosa. Podemos descansar en medio del caos si confiamos plenamente en la voluntad del Padre. El Hijo duerme como un niño. Pero es Señor del viento y del mar. ¿Quién es este? Después del milagro. Los discípulos no se sienten simplemente aliviados. Quedan sobrecogidos. La pregunta ¿quién es este? No es solo un signo de asombro, sino una apertura del corazón a la fe. Esta es la pregunta clave del Evangelio. La que transforma una relación superficial en una adhesión profunda. ¿Quién es este que tiene poder sobre la naturaleza? ¿Quién es este que no se turba ante lo que aterroriza al mundo? Cada cristiano está llamado a repetir esta pregunta en la oración. Y permitir que el Espíritu le revele el rostro verdadero de Cristo. El misterio del reino en lo cotidiano. El milagro no sucede en un templo, ni en una gran plaza, sino en la cotidianidad de una travesía. La barca, el lago, los remos, el cansancio del día. Todo es parte de lo ordinario. Pero el reino irrumpe ahí, donde la vida transcurre. Así también hoy. Cristo se manifiesta en nuestras rutinas. En nuestras pequeñas tormentas diarias. En nuestras noches de trabajo. En nuestras angustias. Él no necesita escenarios extraordinarios para obrar. Porque todo lugar puede ser altar si estamos dispuestos a creer. La fe como confianza sin garantías. Creer no es exigir pruebas inmediatas, ni asegurar resultados favorables. Es confiar. Incluso cuando parece que Dios guarda silencio. Es seguir caminando. Remando. Esperando. Aunque la tormenta arrecie. Esta fe sin garantías es la más pura. La que más agrada al corazón de Dios. Porque no se basa en lo que vemos, sino en la certeza profunda de que somos amados. Sostenidos. Y acompañados siempre. Incluso en la noche. Jesús no nos lleva para hundirnos. El hecho de que Jesús les diga a los discípulos que suban con él a la barca. Y que luego venga una tormenta. Podría parecer contradictorio. Pero hay una enseñanza oculta. Estar con Jesús no significa ausencia de dificultades, sino presencia segura en medio de ellas. Él no nos llama para abandonarnos, sino nos invita a cruzar el lago. Es porque tiene un propósito más allá de lo inmediato. Su promesa no es que no habrá vientos, sino que ninguna tormenta será más fuerte que su amor. La fuerza de una palabra. Calla, enmudece. Fue suficiente para hacer cesar el viento. Una sola palabra del Señor tiene poder creador. Restaurador. Sanador. Hoy también. En medio de nuestras tormentas.
Necesitamos escuchar su voz. Y esa voz se manifiesta en el Evangelio, en la oración, en el silencio del alma. Basta una palabra suya para cambiar la dirección de nuestra historia. Pero para escucharla, debemos acallar el ruido interior, los miedos, las prisas. Su voz no grita, susurra. El poder del estar con Jesús no se queda en la orilla. Sube con ellos. Comparte la misma barca. El mismo riesgo. El mismo cansancio. Nuestro Dios es un Dios que se involucra. No gobierna desde lejos, sino que se hace cercano. El Dios con nosotros se hace visible en esta travesía. No es un Salvador que observa desde afuera, sino uno que se moja con nuestras lágrimas, que reposa con nuestros miedos, que vive nuestras batallas. Cada cruzada con Jesús tiene un destino. Aunque los discípulos temieron naufragar, la barca tenía un rumbo. Jesús los estaba llevando a la otra orilla. Así también. Aunque hoy no veamos claramente el final, el Señor tiene un plan. Cada paso, cada noche, cada miedo, es parte de un camino que Él dirige con sabiduría. No hay tormenta que pueda desviarnos del destino que Dios nos ha preparado, si permanecemos con Él. El silencio de Dios como escuela interior. A veces, Dios guarda silencio. No porque no escuche, sino porque en ese aparente silencio quiere hablarnos de otra forma. Jesús dormido en la barca no significa ausencia, sino un llamado a escuchar desde el corazón. El silencio de Dios puede doler, pero también puede formar, si nos dejamos modelar por Él. Es ahí donde el alma aprende a confiar más allá de las sensaciones, y a encontrar en la fe su única ancla. No basta estar en la barca, hay que despertar la fe. Los discípulos estaban con Jesús, pero el miedo los paralizaba. Estar cerca físicamente no es garantía de paz. Hay que despertar la fe dormida dentro de nosotros. La fe que confía aun cuando no ve. La fe que sabe que si Él está, nada puede hacernos naufragar. Jesús no reprende el miedo porque sí, sino porque conoce el don inmenso que ya les ha regalado. La fe. Solo hay que despertarla. La autoridad de Cristo sobre mi historia. Jesús no solo tiene poder sobre el mar exterior, sino también sobre mis tempestades interiores. Su autoridad no se limita a lo visible, sino que se extiende a las tormentas del alma, a los miedos secretos, a los dolores antiguos. Él puede decirle al viento de mi ansiedad, calla. Puede ordenar a la ola de mi tristeza, enmudece. Pero para que eso suceda, debo dejarlo entrar plenamente en la barca de mi vida. Dios también habita en las crisis. Las crisis no son solo fracasos. A veces, son escenarios de revelación. Porque ahí donde todo parece romperse, es donde más claramente puede manifestarse la gloria de Dios. En medio de la tormenta, los discípulos no descubren a un maestro más, sino al Señor del universo. Las crisis nos sitúan frente a lo esencial. Nos despojan de lo accesorio. Y nos permiten abrir los ojos a aquel que, tal vez, teníamos delante sin reconocer. El miedo es parte del camino. Jesús no les exige a los discípulos que no sientan miedo,
sino que no se dejen dominar por él. El miedo es natural, incluso necesario, pero no puede ocupar el trono del corazón. Porque cuando el miedo gobierna, la fe se repliega. Y cuando la fe se debilita, se nubla la visión espiritual. Jesús les muestra que es posible tener miedo y seguir confiando. Que la fe no suprime el temor, pero lo transforma. Le quita su veneno y lo convierte en impulso. De la barca al corazón. Este pasaje no solo nos cuenta lo que sucedió en una barca en el mar de Galilea. Nos revela lo que sucede en el corazón humano cada vez que se enfrenta al caos. A la noche. A la incertidumbre. La barca es nuestra vida. El mar, nuestras circunstancias. El viento, nuestros temores. Y Jesús es el único que puede dar sentido a ese todo. Por eso, este texto no es solo historia. Es espejo. Es mapa. Es promesa. El corazón que despierta al Maestro. Jesús responde a un clamor. Él no impone su acción. Espera que se le invoque. El maestro dormido en la barca se convierte en señor del mar porque fue despertado por la súplica confiada. ¿Cuántas veces Él espera que lo llamemos en nuestras propias tormentas? No porque no sepa lo que pasa, sino porque quiere que seamos parte del milagro. Que tomemos conciencia de que sin Él nada podemos. Y que al invocarlo, su poder se despliega con ternura y verdad. Una fe que nace en la oscuridad. La fe que nace en medio de la tormenta es más resistente. No se fragua en los días soleados, sino en las noches difíciles. No se aprende en la teoría, sino en la prueba. Por eso, las tempestades no son obstáculos para la fe, sino oportunidades para que ella madure. Cada prueba atravesada con Cristo es una semilla de esperanza plantada en el alma. Y esas semillas, aunque ocultas al principio, florecen con el tiempo en paz, sabiduría y abandono confiado. Un nuevo modo de mirar el poder. El poder de Jesús no se expresa con espectáculo, sino con autoridad serena. No grita. No impone. No busca admiración. Su poder calma. Restaura. Da vida. Nos enseña que el verdadero poder no es el que asusta, sino el que sana. No es el que domina, sino el que acompaña. En Jesús descubrimos una nueva forma de ser fuerte. La fuerza que se manifiesta en la misericordia. La travesía continúa. El Evangelio no termina con la calma del mar. Los discípulos siguen navegando. Y nosotros también. Cada día. Cada decisión. Cada nuevo desafío. Es una nueva etapa en la travesía de la vida. Pero si algo ha cambiado después de esta escena, es la conciencia de que Jesús está en la barca. Y eso basta. Porque si Él está, ninguna tempestad puede ser definitiva. Si Él está, hay esperanza. Y si hay esperanza, hay vida. El corazón que aprende a confiar en medio de las olas. Este Evangelio no es solamente un recuerdo de una noche agitada en el mar de Galilea, sino una imagen viva de nuestra existencia humana. Frágil. Golpeada. A veces al borde de la desesperación. Nos invita a mirar nuestras tormentas no como fracasos espirituales,
sino como escenarios donde Dios se revela con más fuerza. Donde su gracia actúa incluso cuando creemos que duerme. Jesús en la barca no elimina las tormentas antes de tiempo. Él entra con nosotros en ellas. Las habita. Las transforma desde dentro. Y las convierte en camino de fe. Su presencia es la mayor seguridad. Incluso si no habla. Incluso si parece dormir. Nos dice una y otra vez, ¿por qué tenéis miedo? Y no lo pregunta para juzgarnos, sino para despertarnos a la confianza. Para invitarnos a mirar más allá de la superficie. Para enseñarnos que su amor no se retira. Que su poder no está dormido. Que su fidelidad es más firme que cualquier ola. Cada vez que atravesamos un momento difícil, podemos recordar esta escena. Y orar con sencillez, Señor. Aunque parezca que duermes, sé que estás aquí. Y entonces, el miedo se transformará. Poco a poco. En una fe más pura. En una confianza que no depende de las circunstancias. En una paz que nace no de la calma del mar, sino de la certeza de su presencia. Pidamos al Señor la gracia de una fe que no se tambalee. Una fe que no duerma mientras Él reposa. Una fe capaz de mirar las olas sin temor. Porque sabe quién va en la barca. Y así. Más allá de las tormentas. De los gritos. De las noches agitadas. Podamos llegar a decir con el alma reposada. Con el corazón en paz. Con una fe madura y profunda, Señor. No temeré. Porque tú estás conmigo. Y desde esa certeza, caminaremos hacia el puerto eterno. Donde ya no habrá más viento. Ni mar agitado. Sino el abrazo sereno del amor que venció todo temor.